Buenos días. Vamos a comenzar viendo una pequeña evolución acerca de la televisión. Esta evolución de la televisión está basada principalmente en algunos conceptos que nos menciona Carlos Escolari. Entonces él hace una diferenciación entre las diferentes etapas que ha pasado la televisión. Scolari se va a preguntar eh, qué está pasando con la narrativa televisiva. Y no solamente qué está pasando con la narrativa televisiva, sino qué está ocurriendo con los diferentes medios. También va a tratar de teorizar principalmente acerca de los cambios y las relaciones que existen entre la teoría y la práctica. Estos cambios y esta evolución que ha sufrido la televisión la va a dar principalmente partiendo de Humberto Eco. Humberto Eco va a hablar de diferentes periodos que tienen que ver con la televisión, desde la televisión en sus principios a una evolución que se va a dar durante la década este, posterior. Entonces, el primer periodo que vería Humberto Eco sería los orígenes. Este periodo abarcaría principalmente de la década de 1950 a 1980. Después vendría otro periodo mucho más reciente, que sería un periodo que va a ir de 1980 al año 2000. Para la elaboración de esta cronología de la televisión, Carlos Scolari se va a basar en algunos teóricos importantes que han trabajado con el medio de la televisión, como podría ser el caso de Francesco Cassetti, italiano, Odin, que es un teórico francés, Sánchez Noriega, que sería un teórico español, Humberto Eco, Inver, Farré, Carlón, que sería argentino, y los propios estudios que tiene Scolari, principalmente partiendo de su libro de 2008, que sería el libro de Hipermediaciones, Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, publicado en Barcelona. Bueno, vamos a ver cuáles serían estas principales características de este primer periodo que abarcaría de 1950 a 1980. A este periodo lo vamos a llamar el periodo de la paleotelevisión, y este periodo de la televisión coincidiría con el origen, con el surgimiento de la televisión. Algunas de sus características que tenemos que tener en cuenta sería principalmente que en este periodo los géneros van a estar perfectamente diferenciados. Ahí hay una diferencia entre el espectáculo y el juego. Ahí se ve diferenciado completamente el espectáculo, la información y lo que tiene que ver con el conocimiento. Varios de estos autores han mencionado que durante este periodo los tres géneros dominantes de la televisión sería el educativo, que la tele van a hacer con una gran capacidad educativa. Hasta en el caso de México empiezan a funcionar lo que eran conocidos como las telesecundarias. Otro género muy importante con respecto a la televisión va a ser el de la información, que principalmente tendría y estaría relacionado con los noticieros. Y el último sería el del entretenimiento, que tendría que ver con los programas de revista, con los programas de tipo musical. Con respecto a las cámaras, la cámara principalmente estaría fija, se filmaría principalmente en el estudio, habría pocas salidas en directo, y en el caso de la recepción de la televisión, el televisor va a estar en el centro de la sala, y la televisión sería como ese tótem, ese aparato alrededor del cual se van a reunir todos los miembros de la familia. En este periodo, principalmente durante la década de los 50 y en el caso de México o en el caso de Latinoamérica, va a haber un canal único o va a haber muy pocos canales. En este momento, los teóricos de la televisión
verían a la televisión como un instrumento que va a representar principalmente la realidad. La lógica del servicio público sería que está ligada a canales que pertenecen al Estado, entonces va a haber principalmente un monopolio estatal. Este sería como la principal manera en la cual se va a manejar la televisión en algunos países europeos, principalmente en Inglaterra, en el caso de Italia o también en el caso de España, que estarían principalmente siendo controlados por los diferentes gobiernos, por los diferentes estados. Aquí el receptor miraría un único programa televisivo, estaría como muy atento a este programa televisivo y no habría esta posibilidad de estar haciendo zapping, de estar cambiando a otro canal, sino que el receptor va a estar atento a este programa de televisión y su atención no se va a distraer con otros aspectos que existan a su alrededor. También en este periodo los programas de televisión van a ser diferenciados. Muchas veces al principio de cuando inicia el canal, se van a poner en algunos casos las noticias, después los programas para niños, más en la tarde los programas que tienen que ver con las amas de casa, las telenovelas, luego más hacia las 8 de la noche, programas más que tienen que ver con el estelares, más para todo público, luego en la noche los noticieros o en su caso algunos programas musicales dirigidos a todos los miembros de la familia. Se pensaría que teóricamente que en este momento el contrato entre el emisor y el contrato entre el receptor principalmente va a ser de tipo pedagógico. La televisión principalmente transmitiría saberes. Estos saberes podían ser de tipo pedagógico, de tipo informativo o para que la gente tenga determinado tipo de diversión, para que la gente tenga determinado tipo de entretenimiento. Esta paleotelevisión, que iría de 1950 a 1980, lógicamente también tendría una evolución. Esta evolución sería como un mayor número de canales y va a ir teniendo otros cambios tecnológicos debido a la propia evolución de la propia televisión y de los otros medios que van a estar a su alrededor. Humberto Eco, aparte de llamar paleotelevisión a este primer momento, va a denominar al segundo momento televisivo como el de la neotelevisión. La neotelevisión sería una televisión muchísimo más moderna, con más canales y que los usuarios, los receptores, le van a dar funciones más variadas al medio de la televisión. Este periodo principalmente va a nacer en la década de 1980 y se terminaría o concluiría para algunos teóricos a finales del 2000, a finales del siglo XX. Aquí hay cambios completamente radicales y Carlos Scolari mencionaría que esta, por ejemplo, paleotelevisión sería principalmente la que veían nuestros padres, principalmente la que verían nuestros abuelos, y ya la neotelevisión sería de personas un poco más jóvenes. Serían aproximadamente las que en este momento serían personas que tendrían 40 o 30 años aproximadamente. Entonces, para Carlos Scolari sería completamente diferente esta televisión que veían nuestros abuelos, porque era una televisión más lenta, una televisión de tipo más familiar, a la televisión que sería la neotelevisión, y en esta habría más programas de televisión, más canales y diferentes maneras en que se va a utilizar el medio. Aquí, cuando surge esto de la televisión, tenemos que pensar que uno de los aparatos complementarios de la televisión, que sería muy importante, sería el control remoto. Existe un control remoto porque ya va a haber más canales, porque uno puede estar cambiando diferentes canales inmediatamente con solo aplicar una tecla. Aquí, a nivel cultural,
están haciendo lo que sería la posmodernidad. Una característica de este estilo posmoderno va a ser la disolución de las fronteras entre información, ficción, y se va a hablar de una cultura mosaico. Nosotros podemos tener acceso a diferentes tipos de culturas, a diferentes tipos de programas de televisión, es decir, podemos estar muchísimo más globalizados porque podemos ver más rápidamente programas de otros países, canales de otros países, y podemos estar pasando de un programa a otro programa. Los géneros más importantes en el periodo de la neotelevisión sería principalmente algo que serían los macrogéneros, que sería el de ficción y que sería el de la realidad. Estos se van a integrar a diferentes formatos, como podían ser los programas unitarios o los noticieros. También va a haber un pansincretismo entre la articulación de los géneros y los formatos variados. Empieza a haber más diferentes tipos de programas con diferentes duraciones y dirigidos a diferentes tipos de público. Antes, como que en la paleotelevisión eran dirigidos a todo el público, a toda la familia. Aquí ya habría programas más dirigidos hacia los jóvenes, más dirigidos hacia las mujeres, más dirigido hacia los hombres. En esta evolución que va a surgir con la televisión, la cámara va a tener muchísima más movilidad. También la televisión va a salir muchísimo más a la calle, va a salir a espacios públicos, y también va a poder cambiarse y va a poder transmitir desde diferentes espacios privados. También a partir del 1980 y con esta etapa de la globalización, y la televisión ya no va a ser tan cara como en 1950, que solamente una familia solamente podía tener un solo televisor. Aquí la familia ya va a tener 2 o 3 televisiones, y puede tener una televisión en la cocina, y otra en la sala, y otra en los dormitorios. También la televisión va a alcanzar un auge más de tipo público, y la televisión puede que aparezca en diferentes lugares, como serían los bares, las cantinas, las estaciones de trenes, cuando yo voy al doctor, los vestíbulos de los cines, en los vestíbulos de los teatros, en el metro, en los camiones, cuando yo voy en viaje en algún autobús, aparecen esto que sería el aparato televisivo. Aquí ya no solamente habría un canal único, ya habría una multiplicación muy importante de los canales. Entonces ya podríamos hablar de que van a existir canales públicos y de que van a existir canales de tipo privado. También ya a esta tecnología se va a diferenciar, y ya va a haber la película la televisión que nos llega a través del cable, la televisión que nos llega a través del satélite, la televisión que está siendo completamente abierta y que llegaría por diferentes tipos de ondas. Entonces yo puedo escoger si veo esta televisión abierta, si compro determinados tipos de canales por cable, o en la década de los 80 también había que se podía tener una antena parabólica que yo podía captar canales de diferentes países. Y en estos estilos que están cambiando con la televisión ya no se va a decir que representa la realidad, sino la televisión está construyendo la realidad. La televisión se va a hacer partícipe de construir la realidad que aparece en las series, que aparecen en las telenovelas, incluso que aparecen en los diferentes noticieros, y de cómo vemos, cómo entendemos, cómo conocemos estas diferentes realidades. Ya no solamente va a existir la televisión pública, sino en este periodo va a tener un gran auge, una gran importancia, principalmente lo que serían la televisión comercial. Va a haber una gran competencia entre las diferentes cadenas de televisión para atraer a diferentes públicos con diferentes programas que serían más variados y que buscarían
principalmente la rapidez y que buscarían llegar a diferentes tipos de espectadores. Aquí ya no solamente estaría mirando un solo programa de televisión, sino que va a construir en un flujo, en el flujo neotelevisivo, de que el propio receptor puede estar cambiando de canales, puede ver dos programas al mismo tiempo, puede saltarse los comerciales. Aquí el consumidor espectador sería un espectador más activo y estaría siendo más fragmentado. Puede estar haciendo zapping con su control remoto de un canal a otro canal, de un programa a otro programa, saltarse los comerciales, incluso en esta fragmentación ya no va a seguir atento al programa, sino va a tener una capacidad de conocimiento, una capacidad de atención a diversos programas al mismo tiempo. Aquí va a ser a públicos específicos, se va a transmitir por cable, se va a transmitir por satélite, va a ser la televisión abierta y cada una de estas diferentes variables va a buscar a sus diferentes públicos. En este momento estarían surgiendo principalmente canales especializados, canales de video, canales de noticias, canales de concursos, canales que tienen que ver con la historia, canales que tienen que ver con la naturaleza, canales que van a pasar telenovelas o diferentes tipos de canales muchísimo más especializados. Aquí ya no se buscaría solamente dar conocimiento, sino la televisión va a buscar a los propios lectores, va a buscar a los propios receptores y en esta capacidad los va a interpretar. También va a crear un efecto más es participativo, de que la gente tiene una participación votando por determinado cantante, dando una opinión en los noticieros, dando una opinión en las entrevistas que aparecen, o comprando determinado tipo de productos. Se va a producir también un intercambio de opiniones, un intercambio la venta de productos que se está realizando y en las posibilidades que se le puede dar a los espectadores para que opinen o para que participen, como sería el caso de los programas de concurso, que muchas veces el público puede participar en estos diferentes programas de baile, de rifas, de canto, o de personas que tienen diferentes talentos. Entonces aquí estamos viendo estos cambios que es diferente. No solamente sería un cambio tecnológico, no solamente sería un cambio cultural, sino también Carlos Escolari va a mencionar que es un cambio completamente generacional. Estas personas que ven la televisión en 1950 a 1980 es precisamente una generación más antigua, una generación que va a corresponder principalmente a los abuelos, a los abuelos o a las personas más ligadas con la tercera edad. Y en este segundo periodo, que sería el periodo de 1980 al periodo del 2000, ya sería la época de la televisión que le va a corresponder principalmente a nuestros padres, a personas que tienen una edad más, una edad más media, que sería principalmente de los 40 a los 30 años. Pero la televisión pues sigue avanzando en estos cambios estéticos, sigue avanzando en estos cambios tecnológicos, en este cambio de formatos, en este cambio de cómo se presentan los diferentes programas de televisión. Entonces, a estos nuevos cambios que principalmente se van a mostrar principalmente a la década del 2000, algunos autores lo van a denominar la posttelevisión. O también algunos autores le van a llamar que sería una nueva metatelevisión. Entonces aquí ya estaríamos hablando de que estamos entrando a una tercera etapa con respecto a la televisión. La primera etapa, que era la paleotelevisión, era la cámara fija, la cámara lenta, pocos programas. Con la neotelevisión existirían más maneras de transmitirse la televisión por canales abiertos, por canales de paga, por antenas parabólicas y habría muchísimo más variedad
en lo que se ve y lo que se consume dentro de la televisión. También los programas serían más rápidos y también irían dirigidos a públicos más específicos. ¿Qué pasa con esta posttelevisión? Aquí es un nuevo cambio, estamos en un periodo donde la globalización se ha hecho más evidente, donde la competencia cada vez es más dura por ganar a los diferentes públicos, donde hay más competencias de canales, más competencias de cadenas televisivas. Entonces, para Carlos Escolari, en este periodo se estaría superando esta etapa de la paleotelevisión y esta etapa de la neotelevisión. Para algunos teóricos que hablan de este nuevo periodo, van a hablar de la posttelevisión. Algunos de estos autores que van a hablar de la posttelevisión sería Pistichelli, que sería argentino, Ramonet, que sería español, y se va a poner este nuevo prefijo que sería lo post. Lo post correspondería principalmente a un cambio dentro de la economía, a un cambio dentro de la economía, dentro de la cultura y principalmente dentro de la estética. Entonces cambia estas nuevas estéticas relacionadas con los medios de comunicación. Cambian tanto tecnológicamente como estilísticamente. Y van a cambiar también en la forma en que están hechos y van a cambiar también en los nuevos contenidos que nos van a estar transmitiendo esta post-televisión. Algunos autores ya desde antes del 2000 se estarían preguntando si la televisión ha muerto o si la televisión solamente se está transformando o si podemos hablar de una televisión más allá de la televisión. Serían preguntas muy importantes que se van a hacer estos nuevos teóricos a partir de ponerle el prefijo de la post-televisión. ¿Hay algo más allá de la televisión? Lógicamente sí habría algo más allá de la televisión, porque están surgiendo estos nuevos canales por cable, estos nuevos canales satelitales, pero también estarían surgiendo nuevas transmisiones en streaming, como podía ser la capacidad que va a tener la televisión de participar del Internet, como sería el caso de plataformas de Netflix, plataformas de Disney, plataformas de Claro Video, etcétera, etcétera. Entonces ya no está la televisión solamente en la televisión, sino esta televisión se estaría expandiendo hacia nuevos streaming, hacia nuevas plataformas. Y si la televisión ha muerto, muchos autores se preguntarían que a partir de la década de los 80 y principalmente en esta última década de a partir del 2000, la televisión ha perdido nuevos públicos y estos nuevos públicos estarían yendo principalmente hacia el caso de las redes sociales, hacia el caso de las diferentes plataformas y también estaría confluyendo con una convergencia de lo digital, principalmente de la radio, de la televisión y del cine. Algunos otros autores, como Mario Carlón, van a hablar de una metatelevisión. Esta metatelevisión nos estaría hablando de una nueva televisión, nos estaría hablando de que la televisión ya no sería solamente lo que vemos en el aparato televisivo, sino también lo que podemos ver a través de otras pantallas, como la pantalla de la computadora, la pantalla del celular, la pantalla de los videojuegos y las diferentes pantallas que van a aparecer cuando nosotros estamos en los espacios públicos, como el camión, como el metro, o pantallas más de tipo gigante que pueden aparecer en algunos eventos como las elecciones, el fútbol, o la transmisión de algún evento musical que ponen este tipo de pantallas. Pero para Carlos Escolari, en lugar de llamarle post-televisión o en lugar de llamarle metatelevisión, que se estarían refiriendo estos conceptos a estos cambios tecnológicos, culturales y también de tipo social, Carlos Escolari le llama principalmente la hipertelevisión. Entonces, mientras algunos autores están hablando de este tercer periodo como la post-televisión, para Carlos Escolari el concepto más correcto sería denominarla hipertelevisión. Vamos a pasar a ver algunas de sus principales características. Carlos Escolari va a decir que cuando alguien veía un programa en la década de los 60,
como que casi todo era una historia. En esta historia había pocos personajes y había pocas acciones, había una sola historia, o acá, o si acaso había dos o tres historias que se iban relacionando, pero aquí va a haber una multiplicación de los programas narrativos en el sentido de que van a aparecer muchísimas más acciones y van a aparecer también muchísimos más personajes. Aquí veíamos como una gráfica de un programa que se llama Yo Amo a Lucy o de un programa que se llama Bonanza, que estos programas en este periodo de la paleotelevisión van a llegar a muchos episodios. I Love You Lucy llega a 183 episodios y Bonanza llegaría a 430 episodios. Y ahí había una gráfica de los personajes que van a aparecer en estos diferentes tipos de programas. Mientras que uno sería de comedia, otro sería de programa dedicado al oeste. Aquí hay más historias, van a aparecer más personajes y es el momento, la década de los 80s, en la década de los 90s, que el espectador puede seguir la continuidad de programas narrativos más complejos. Pensemos en el caso de la serie de médicos de ER, que ahí va a tener 284 capítulos y que va a ir de 1994 al 2007. Aquí cada vez se van a contar más diferentes historias y también va a haber muchísimos más personajes. Por ejemplo, en el episodio de ER podía ser títulos que se refieran a un médico o a otro de los 3, 4 médicos que aparecían en el programa, y también al caso de las diferentes enfermeras, y a lo mejor cada capítulo podía estar dedicado a uno de los diferentes médicos o a uno de los diferentes enfermeras. Me alegra que pensemos igual. Otro de los programas importantes de las series sería el de Esposas Desesperadas, que ahí también ocurría lo mismo, que se empezaban a relacionar diferentes historias y que eran varias parejas de marido y mujer y en los diferentes capítulos estaban dedicados a los diferentes personajes y esto podía haber relaciones entre las diferentes parejas. Lo mismo ocurriría con otras series muy importantes que van a surgir a partir del 2000, como sería el caso de Grey's Anatomy o el caso de Los Sopranos. Aquí estaríamos hablando de series muchísimo más complejas en cuanto a la estructuración de la acción narrativa, en cuanto al número de personajes, en cuanto al número de historias que van a estar siendo contadas durante los diferentes capítulos. Aquí pensaría Scolari que para un abuelo sería muy difícil entender 4 o 5 historias al mismo tiempo y también sería muy difícil entender cuando ya aparecen más de 10, 15 personajes, como podría ser en el caso de Grey's Anatomy o como que podría ser el caso de Los Sopranos, que ya serían muchísimos personajes y muchísimas historias principales, muchas historias secundarias que se van relacionando unas con otras. Aquí se me ocurre el caso de las películas de Iñárritu, como sería la película de Amores Perros, o como podría ser la película de Babel, en donde ya no solamente una historia, sino son varias historias, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5 historias, y estas 5 historias se están relacionando dentro de una misma película. Aquí lo mismo ocurriría, que estas diferentes historias se van a estar relacionando a través de la serie, a través de los diferentes episodios que aparecen en la televisión. Esta multiplicación de diferentes que se hace más compleja la narración sería una de las principales características de la etapa de la hipertelevisión. Otra característica también importante que va a mencionar Carlos Scolari es que se va a fragmentar la pantalla. Si nosotros pudiéramos ver un programa de Jacobo Saludowski, pues estaba la pantalla y casi todo el tiempo estaría Jacobo Saludowski o Lolita Ayala en la pantalla. Aquí ya sea en programas de concurso, en programas de noticieros o en programas de ficción, va a haber una fragmentación de la pantalla. La primera imagen
creo que es de 24, y aquí hay tres imágenes dentro de la misma pantalla. O en el caso que está abajo, que también sería un noticiero, podemos tener a tres personajes dentro de la misma pantalla. Esto nosotros estamos completamente acostumbrados, y ahorita que en el caso de la pandemia hay cuatro personas, hay cinco personas haciendo una conversación, haciendo un debate dentro de estas cuatro o cinco diferentes pantallas. Esto sería algo que está surgiendo con esta hipertelevisión. La fragmentación de la pantalla, y que también estaría dando una simultaneidad de tiempos, una simultaneidad de personas y que pueden estar en diferentes espacios. Esta sería la segunda característica. La tercera característica es que esta hipertelevisión va a tener un ritmo muchísimo más rápido. Este ritmo más rápido, este ritmo más acelerado, se daría en estas series como la de Grey's Anatomy o como sería en el caso de 24. Esta televisión que de repente ahora la podríamos ver y nos puede parecer muy lenta, ya con la hipertelevisión estaría teniendo ritmos muy acelerados. Hay que tener en cuenta que ya desde la etapa de la neotelevisión, la gente se empieza a acostumbrar con los diferentes videoclips y la gente está muy acostumbrada también al cine, que es muchísimo más rápido. Entonces estas series de televisión, estos programas de televisión, van a incorporar estos ritmos más rápidos relacionados con este videoclip o relacionados con el cine. Otra característica sería el fenómeno intertextual. Entonces ya los programas de televisión, los programas de ficción, las series, incluso los noticieros, se pueden hacer referencia intertextualmente a otras personas, a hechos históricos, a personajes reales, a personajes de ficción que van a aparecer dentro del programa televisivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Los Simpson pueden aparecer personajes como John Lennon, como Madonna, como el presidente Bush, como los Beatles, o se pueden hacer alusiones intertextuales a películas como como La Carrozada de Potemkin, como El Padrino, como Naranja Mecánica, o películas musicales como El Mago de Oz, Moulin Rouge. Entonces hay relaciones intertextuales con personajes históricos, con acontecimientos políticos, con personajes de la vida real o con personajes de otras series. Hay un capítulo de Los Simpson donde aparece Pedro Picapiedra, o también podía aparecer eh, otro personaje que se refiera a otra serie. Aquí está lo que veíamos en la diapositiva anterior, que sería principalmente la complejidad narrativa. En esta complejidad narrativa son muchas más historias, son mucho más personajes. Aquí se trataría de graficar cómo en Starkey Hush, cómo se siguen manteniendo los personajes y cómo de repente hay pocas historias. En cambio, en Los Sopranos ya se van a hacer alteraciones de tiempo, complejidades más narrativas, de que se cuentan dos o tres historias a la vez y que va a haber muchísimo más personajes. Esta complejidad narrativa también sería una de las características importantes de la hipertelevisión. ¿Qué nos dice Scolari con respecto a todos estos cambios que acabamos de decir? Entonces, también en la hipertelevisión se va a producir esta hipertextualidad. También la televisión va a ser más interactiva y va a haber más competencia entre los diferentes canales, entre los diferentes programas. Entonces, va a parecer que esta hipertelevisión le está hablando principalmente a las nuevas generaciones, le está hablando principalmente a los jóvenes. También, aparte del videoclip,
hay que pensar lo, lo adaptado que están las personas a los videojuegos. Entonces, a partir de los videojuegos, los jóvenes tienen una agilidad mental más rápida y pueden estar y entender diferentes complejidades narrativas, diferentes espacios, diferentes tiempos. Entonces, sería una persona que tiene una capacidad cognitiva de responder más rápidamente y más complejamente a aquello que se le está contando. También la hipertelevisión, estaría hablando de un espectador modelo, que está formado no tanto en la cultura del zapping, que es la característica principal de la televisión, sino que está completamente relacionado con los videojuegos, que los trae en su celular y en cualquier momento los puede estar haciéndose partícipe de ellos. Entonces también este nuevo espectador más joven estaría más familiarizado con navegar en la web, con estar en contacto con las redes sociales. Entonces ya no solamente vería la televisión en el aparato televisivo, sino podía conectarse a diferentes canales digitales o puede conectarse a diferentes canales de radio o incluso a diferentes periódicos. Entonces es un receptor muchísimo más relacionado con las redes sociales, con el internet, y que puede estar pasando de estas redes sociales a estos viejos medios, como sería el caso de la televisión. La otra pregunta que se hace Scolari es que si esta neotelevisión y esta paleotelevisión van a desaparecer. Carlos Scolari dice que no desaparece esta neotelevisión y esta paleotelevisión, sino que van a pasar a un segundo grado. Y Carlos Scolari se va a atrever a decir que esta neotelevisión pues no desaparece, sino hay programas que podemos ver a lo mejor en Canal 13, que podemos ver a lo mejor como sería el caso de historias de mujeres, que a lo mejor en lugar de ser más interactivas, en lugar de ser más rápidas, estarían siendo programas que parecen más a la neotelevisión. También el concepto de hipertelevisión pues, trataría de explicar estas nuevas complejidades desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la técnica y también desde el punto de vista de los cambios sociales y de los cambios culturales que está produciendo esta hipertelevisión, como sería este caso de un receptor que puede navegar en redes y que puede estar viendo la televisión o que puede estar viendo alguno de los viejos medios. Como conclusión, Carlos Escolari va a mencionar que la hipertelevisión aparentemente es más interactiva porque recibe comentarios, porque puede recibir comentarios de WhatsApp, porque puede recibir otro tipo de comentarios, pero él más bien está pensando en que se simula la interacción. Se simula la interrelación cuando te dicen que mandes un WhatsApp, que pongas un comentario eh, hacia el programa de televisión o que des tu opinión. Vamos a ver qué más nos menciona Scolari. Entonces, ya vimos que esta narrativa televisiva ha ido cambiando principalmente en estos tres periodos. El periodo paleo, que sería esta televisión en blanco y negro, la neotelevisión, que sería esta televisión ya a color, con muchos canales, y que sería principalmente relacionada con el control remoto. Y por último, esta hipertelevisión, que sigue múltiples programas narrativos y que está relacionada con este espectador que consume más los videojuegos y que consume más las redes sociales. Este último aspecto sería como muy importante porque nos está hablando de un nuevo tipo de consumidor, de un nuevo tipo de receptor que es el público más joven y que tiene capacidades digitales más amplias que los que serían el público de la neotelevisión. También Carlos Escolari mencionaría que no solamente ya se va a entender y se va a comprender la televisión con el aparato televisivo, sino se va a comprender en el campo de la ecología de los medios y en el campo de cómo aparece la televisión en YouTube, cómo aparece la televisión en los teléfonos, cómo aparece la televisión en las diferentes apps,
cómo aparece la televisión en Facebook y en las diferentes redes sociales. Aquí, en esta etapa de la hipertelevisión, estamos hablando principalmente de que se van a producir diferentes convergencias. A nivel económico hay una convergencia empresarial, también hay cambios muy importantes tecnológicos, van a surgir nuevos profesionales relacionados con los medios, relacionados con las redes sociales, y también algo que sería destacado es el punto de vista teórico, ¿no? La semiótica que estudiaba estos medios tradicionales se va a complejizar y va a tener que pasar a estudiar una semiótica de las redes sociales, una semiótica del Internet, una semiótica de estos nuevos medios. Para un autor muy importante que acaba de morir, que sería Jesús Martín Barbero, la convergencia más importante sería la de tipo narrativa. Los relatos se van a expandir, va a haber unos relatos más complejos y estos relatos no van a ser solamente a través de un medio, sino eso que se cuenta en el cine, se puede hacer una serie, se puede hacer un cómic, se puede hacer un libro, se puede hacer un videojuego. Entonces las narrativas se estarían expandiendo por múltiples medios, por múltiples lenguajes y por múltiples plataformas. Estas convergencias en diferentes medios, plataformas y lenguajes nos estaría hablando de los medios de las nuevas hipermediaciones que va a haber en el caso de los medios. También habría un cambio muy importante, sería que los nuevos teóricos nos van a hablar de estos cambios que están surgiendo con la hipertelevisión. Aquí nos estarían hablando principalmente de una cultura de la convergencia y principalmente en los libros de 2003 y en los libros de 2006 de Henry Jenkins, que nos hablan de las narrativas transmediáticas, que nos hablan de una convergencia cultural, y en 2008 Jenkins y Deleuze van a hacer un número monográfico acerca de la convergencia. También en 2009 se van a estudiar estos nuevos fenómenos más transmediáticos, más de tipo de la convergencia. Y estas investigaciones principalmente van a surgir a partir del año de 2000 por este autor que sería Henry Jenkins. Henry Jenkins va a dar las primeras definiciones acerca de lo que serían las narraciones transmediáticas. Para Jenkins, las narrativas transmediáticas van a ser historias contadas a través de múltiples medios, de múltiples plataformas y con diferentes lenguajes. Estas se van a dar principalmente a través de múltiples plataformas. Otro fenómeno que va a mencionar Jenkins y que sería muy importante sería la creación de fans. Entonces va a haber diferentes tipos de fans para las películas, como Harry Potter, como Star Wars, como El Señor de los Anillos, o también para las diferentes series de televisión o para los diferentes programas de televisión, o incluso para determinados cantantes, para determinados deportistas o determinados personajes famosoides que se destaquen por su belleza o que se destaquen dentro de las redes sociales, como sería más recientemente el caso de los youtubers. Este Jenkins va a hablar de una galaxia semántica y en esta galaxia semántica estaríamos hablando de múltiples plataformas, del cross media, de una hibridación de los medios, de los casos de intertextualidad, de las palabras que también van a aparecer en los diferentes medios, de esas interacciones transmediales, de la multimodalidad. La multimodalidad la va a mencionar Cres y va a decir que tiene que ver con la utilización de diferentes tipos de lenguajes, como podría ser el gestual, el visual, el oral, el musical y el montaje. También habría otro concepto que sería el concepto de intermedio. Uno de los ejemplos más destacados de la hipertelevisión sería el programa de 24.
En el programa de 24 ya va a haber múltiples programas narrativos y va a haber diferentes personajes que van a aparecer dentro de la serie. Esta serie principalmente sería una serie de Fox, y aquí sería que surge principalmente en el caso de la televisión, pero se va a expandir a diferentes medios. Aquí ya aparece una variante de la serie de 24 en el cómic. También se va a hacer el libro, se va a hacer un websode, se va a hacer el juego, se va a hacer el PlayStation. Entonces eso que en un primer momento era solamente una serie, va a pasar a otros medios como cómic, como libro, como serie para el móvil y para videojuegos. También se puede seguir expandiendo hacia otros productos de consumo, como podría ser el juego de cartas, los juguetes o el kit completo de, de relojes, de mochilas, de placas. Aquí sería como una gráfica de cómo va a aparecer en televisión, cómo se va expandiendo en el cómic, cómo se va expandiendo en los celulares, cómo se va expandiendo en los videojuegos y cómo se va expandiendo en las novelas. Aquí existiría todo un proyecto, todo un plan de medios para que de la televisión pueda surgir a otros medios diferentes o pueda situarse en otras plataformas diferentes. Y casi ya uno de los últimos puntos que vamos a tratar sería que no solamente los fans van a seguir a estos personajes, van a seguir estas series, van a hacer memes con sus personajes preferidos, sino que los propios receptores se van a convertir en usuarios. Entonces estos receptores se van a pasar a crear, a ampliar las historias, a crear nuevos personajes, a crear una nueva variante de creaciones con los personajes que conocen y van a ser los prosumers. Los prosumers serían estas creaciones más de tipo personal, más de tipo independiente, que están haciendo a partir de sus personajes favoritos, como podría ser en Batman, Superman, Harry Potter, o de sus series o de sus series favoritas. Aquí sería, por ejemplo, el caso de la página oficial de los fans de 24. Aquí tendríamos otra página que también nos estaría hablando de la serie, y si se fijan allí ya habría una selección de lo que tú quisieras ver con respecto a la serie, ¿no? Los actores, los premios, el chat, los episodios, las entrevistas, los productos de venta, las películas, las sesiones, los videos que tiene la propia serie. Aquí estaríamos mencionando una gran transmedia de diferentes productos y de diferentes plataformas que tendría 24. Aquí sería otra página que también nos estaría hablando de estos fanáticos que van a querer saber todo y tener todo acerca de su serie. Y aquí tendríamos como todo un mapa mediológico de cómo se puede dar esta narrativa transmediática, que se puede dar en televisión, se puede dar en DVD, se puede dar en el disco o en el soundtrack, se puede dar en el videojuego, se puede dar en el cómic, se puede dar en libros, se puede dar en
en capítulos que aparezcan en el celular, en los juguetes, en la TV de streaming, en la TV de descarga. Y entonces un mismo producto, una nueva serie, creo que esta sería la serie de Los, va a aparecer en diferentes medios y en diferentes plataformas. Aquí serían otros diferentes maneras en que se puede transmitir o la que se puede comercializar estas diferentes series. También va a ver que una serie puede tener diferentes formatos breves, como podrían ser los videoclips, los trailers, los anuncios por Twitter, los anuncios por Facebook, a lo mejor también anuncios en TikTok. Aquí sería como esta serie de Los se va a pasar al libro o también se puede pasar al caso del cómic. Aquí sería un libro de dibujos animados. Esta experiencia de Los también se va a pasar a una narrativa 2.0 y va a estar ligado principalmente a estrategias de marketing. En estas estrategias de marketing, aquí aparecen los espectaculares y aparecen diferentes trailers, diferentes comerciales que van a aparecer en las diferentes redes sociales. Estos serían contenidos generados por los usuarios. Estos contenidos generados por los usuarios o por los fans van a atravesar diferentes medios, diferentes lenguajes, diferentes formatos y diferentes estilos. También los propios fans pueden hacer parodias, pueden hacer diferentes versiones, diferentes variantes de los capítulos que está viendo. Aquí habría una parodia en cómic y habría diferentes tipos de parodias de la propia serie. Entonces los nuevos programas de televisión y las nuevas series tendrían diferentes maneras de anunciarse, tendrían diferentes narrativas expandidas dentro de los diferentes medios. Como conclusión de este tema que estamos viendo, las narrativas televisivas han cambiado desde este periodo de la televisión, la televisión en blanco y negro, a la no televisión, la televisión en color, con diferentes plataformas, con públicos más relacionados con los videojuegos, a esta nueva hipertelevisión, que sería un espectador que maneja la televisión antigua y también maneja todos los contenidos de las redes sociales. En cuanto a las narrativas, pues han cambiado, cada vez son más rápidas, cada vez son más complejas, y en cuanto a los medios, estamos conviviendo en el periodo de la hipertelevisión con los viejos medios o los medios tradicionales como la radio, la televisión y el cine, que estamos conviviendo con los nuevos medios como podía ser el Facebook, como podía ser el Google, como podía ser el Twitter, como podía ser el TikTok. Y esto nos ha obligado principalmente en el caso de la teoría a que los medios de comunicación, principalmente en esta etapa de la hipertelevisión, se tengan que estudiar a través de nuevas categorías, como sería en el caso de Henry Jenkins, que nos va a hablar de esta convergencia mediática, de estos cambios de la hipertelevisión. Aquí tenemos la página oficial de Henry Jenkins, que se pone a estudiar cómo los fans van a recrear sus series, sus programas de televisión en diferentes formatos, en diferentes plataformas y con diferentes estilos. Aquí también sería la página de Humberto Eco, que Humberto Eco nos diferenciaba de esta etapa de la neotelevisión y la televisión más antigua, que sería la paleotelevisión. Entonces estamos partiendo de esa vieja televisión que ha desaparecido y que ahora se está transformando en una nueva hipertelevisión que aparece en diferentes formas. Podemos consumir televisión
en las diferentes redes. Estos estudios de las narrativas transmediáticas también se pueden estudiar no solamente cuando son ficción, sino también se puede estudiar en la publicidad, que siempre va a ser transmediática porque se puede anunciar en televisión, en periódico, en espectaculares, en los camiones, en la carretera, en el metro y en múltiples formas y medios. O el caso del periódico, que antes era en papel, pero ahora hay periódicos digitales, y que se pueden vender y que se pueden comercializar de diferentes maneras. Otros géneros importantes para estudiar las narrativas transmedias podría ser el caso de documentales. No puedo ayudarte con eso desde la Mac. Entonces, como conclusión, podríamos decir que las narrativas transmediáticas no son simplemente cuestión semiótica o cuestión narratológica, sino tiene que ver con todo el universo y con toda la ecología de los medios. Uno de los ejemplos más destacados de las narrativas transmediáticas sería la película de Star Wars, que aparece en película, aparece en serie de televisión, en videojuego, en cómic, en libro y en todos los diferentes juguetes que han aparecido. Pensemos en algo relacionado con Star Wars, que sería la serie del Mandalorian. Aquí también sería diferentes variantes que va a tener Star Wars. Y en este caso, los diferentes productos ligados a Star Wars. Entonces la marca no está dentro del relato, la ficción es la marca. El propio nombre del programa y los propios personajes se podrían convertir en juguetes, se pueden convertir en productos de consumo. La reflexión final que va a hacer Carlos Escolari es que Disney y Disneylandia sería la primera experiencia moderna y de masas para construir una narrativa transmediática. Las personas que iban a Disney compraban libros, imágenes, juguetes y podían asistir a las diferentes atracciones, y también habría películas, soundtracks, disfraces y una multiplicidad de productos de consumo. ¿Por qué serían importantes las narrativas transmediáticas hoy? Porque están dentro del campo de lo digital, porque los medios, hay una explosión de los nuevos medios que están en más lugares, que los podemos consumir más directamente, que estarían dentro de nuestra vida cotidiana. También los usuarios pueden generar nuevos contenidos y tienen una característica hipertextual. Esto los hace más fáciles de interpretar, y también estas nuevas series van a tener mundos más complejos. Por último, una bibliografía teórica de algunos autores que han explicado estos nuevos fenómenos comunicativos, que sería el paso de la paleotelevisión a la no televisión, a la hipertelevisión y a la relación con toda esta ecología de medios. Ahí tendríamos a Scolari, que sería Transmedia Shorttelling, que ahí nos estaría hablando de estos cambios. Otros autores importantes que estudian esta nueva ecología de los medios sería Jenkins, que tiene diferentes libros como La cultura de la convergencia, como Transmedia Shorttelling, y aquí estarían estas portadas de estos libros, principalmente de Jenkins. Bueno, esta es una presentación que hace Carlos Escolari para ver el fenómeno de la hipertelevisión y para ver el fenómeno de las narrativas transmedia. Scolari, por último, tiene una página muy importante que nos habla de estos fenómenos televisivos de la hipertelevisión o de las hipermediaciones. Su página aparece y se llama www.hipermediaciones.com. Bueno, eso sería todo con respecto a este fenómeno de la hipertelevisión y con respecto a las narrativas transmedias. Gracias.